Puedo cambiarlo. Lo que diga sí no se hace. No mami, ya se hizo falta. Listo. Entonces, Acevedo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy se va a revisar el tema de sarcomas. Mi nombre es Yanira Álvarez Camargo, soy residente de medicina interna de tercer año. Bueno, recordar que hay un día en el que se conmemora el Día Internacional del Sarcoma, que es el 13 de julio, en el que se busca concientizar a la población sobre el sarcoma, que es realmente un cáncer raro. Bueno, como introducción, los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores que se forman de las células del mesodermo y del ectodermo. La palabra sarcoma deriva de una palabra griega que significa tumor carnoso, y los sarcomas fueron por primera vez descritos por Galeno, y bueno, fue la primera descripción que hubo de los sarcomas. Por lo tanto, es una neoplasia maligna que se deriva del tejido conjuntivo. El 80% de los sarcomas serán de tejidos blandos, mientras que el 20% corresponden a sarcomas óseos. De tejido blando pueden derivar de tejido adiposo, muscular, vascular, linfático o fibroso. Por lo tanto, el día de hoy me voy a enfocar sobre los sarcomas de tejidos blandos, que representan la mayor parte de ellos. Bueno, como ya mencioné, derivan de tejido adiposo, músculo, nervios, vaina nerviosa, vasos sanguíneos y tejidos conectivos. Corresponden o forman parte del menos del 1% de las neoplasias en adultos, y existen alrededor de 80 subtipos histológicos. Se categorizan de acuerdo a la localización en la que se encuentren, siendo más frecuentes en orden descendente, de extremidades, tronco, retroperitoneales, cabeza y cuello. Entonces, la presentación, bueno, dependerá del tipo de localización. El 59% de ellos se encontrarán en extremidades, el 17% retroperitoneales, el 19% en el tronco, el 9% en cabeza y cuello, y el resto se encontrará en otras localizaciones, como viscerales. De los de miembros torácicos, el más representativo, el que es más común, es el sarcoma pleomórfico mal diferenciado, seguido del liposarcoma, sarcomia sinovial, fibrosarcoma, leiomiosarcoma y el tumor maligno de la vaina de mielina, de nervio periférico. Y en los miembros pélvicos predomina el liposarcoma, seguido del sarcoma pleomórfico mal diferenciado, sarcoma sinovial, fibrosarcoma y leiomiosarcoma. En el tórax, el 50% de los que se encuentren será el carcinoma pleomórfico mal diferenciado, y en retroperitoneo el más frecuente será el liposarcoma, seguido del leiomiosarcoma, y bueno, el resto. Respecto a la epidemiología, de forma general, para todos los sarcomas de tejidos blandos, el pico de incidencia es entre la cuarta y la sexta década de la vida, siendo que el 40% de los casos se presentará en adultos mayores de 55 años. La incidencia es de 1.4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, y la relación hombre-mujer será de 1.2 a 1. De acuerdo a los datos de CIR,
los nuevos casos que se estimaron en 2020 fueron 13.130. En porcentaje de todos los cánceres corresponde únicamente al 0.7%. Y de estos pacientes, la cantidad de muertos correspondió al 0.9% de todos los cánceres. Como tal, la supervivencia relativa a 5 años corresponde, bueno, en promedio al 65%, al menos de lo descrito en esta época. Entonces, bueno, como ya mencioné, los sarcomas corresponden al 1% de los tumores, de los tumores en general. 13.000 casos anuales son reportados la incidencia de los casos son de forma anual, y 5.000 de ellos ocurrirán los fallecimientos. Em, de acuerdo a la estadificación, la forma de presentación más frecuente serán los localizados, que corresponderán al 60%, los regionales, que corresponderán al 19%, los distantes, que correspondieron al 15%, y bueno, los que no se pudieron estadificar únicamente al 6%. Entonces, siempre lo ideal es encontrarlos de forma localizada, y bueno, la epidemiología indica que así se hace. Entonces, bueno, ya lo mencioné, la supervivencia a 5 años depende de la estadificación en la que se encuentra el paciente al diagnóstico, siendo una supervivencia relativa de hasta el 81% para aquellos que se encuentran de forma localizada, 56% de forma regional y del 15% de los que se encuentran o los que se diagnostican ya con enfermedad distante. Entonces, el porcentaje de nuevos casos, de acuerdo a la edad, para cáncer de tejidos blandos se diagnostica con mayor frecuencia en personas de entre 65 a 74 años, con una edad promedio al diagnóstico de 61 años. De estos, el porcentaje de muertes por cáncer de tejidos blandos es más alto entre personas de 65 a 74 años, con un promedio de 67 años. Bueno, pasando a los factores de riesgo, existen múltiples factores de riesgo. Como tal, no se conoce una correlación real, pero hay una relación de estos factores de riesgo con algunos cánceres, bueno, con algunos sarcomas, como infecciones virales, genética, radioterapia, el linfedema crónico y químicos. Como tal, el antecedente de fractura no es un factor de riesgo. Iniciando por las infecciones virales, el virus del Epstein-Barr se asocia mayormente a leiomiosarcomas. El virus del herpes simple humano se asocia a sarcoma de Kaposi, en el que el conteo de CD4 es el factor más importante para su desarrollo, y bueno, la terapia antirretroviral disminuye el riesgo. De acuerdo a los casos publicados, de acuerdo a esta tablita, las características clínico-patológicas de los em, sarcomas de tejidos blandos relacionados a Epstein-Barr que fueron benignos o malignos. Cabe mencionar que el número de casos de leiomiosarcoma fue mayor en pacientes que presentaron infección por virus del Epstein-Barr con una edad promedio al diagnóstico de 20 años. Es más frecuente en mujeres. El tiempo de presentación es mayor al leiomiosarcoma. El tamaño del tumor suele ser más grande, se localiza, bueno, en esos sitios, y suele ser asociado a múltiples tumores, de acuerdo a la publicación de los casos que existen actualmente. Respecto a la genética, hay traslocaciones cromosómicas que ya se han encontrado, describen las sarcomas de tejidos blandos. De estos, el significativo sería el rhabdomyosarcoma alveolar, que se presenta con un gen de fusión, que es el PAX3-FOXO1, que es con el que se ayuda a hacer el diagnóstico, y mencionar otro, que es el sarcoma de Ewing, que en este bueno, puede ser el encontrado como osteosarcoma de Ewing, perdón, o el sarcoma de tejidos blandos. Aquí patológicamente son diferentes, pero para hacer el diagnóstico, el gen de fusión suele ser el mismo. Por lo tanto, el tratamiento suele ser el mismo. Entonces, en estos pacientes con sarcoma de Ewing se encuentra con un gen de fusión que es el EWSR1, FL111. Y bueno, todos estos genes de fusión se explican por traslocaciones cromosómicas. Y
Algunos de los sarcomas se explican, bueno, pueden estar asociados a síndromes genéticos. De ellos, los más frecuentes son el síndrome de Li-Fraumeni, que se explica por la mutación de TP53, que suele asociarse más a osteosarcoma y raptomiosarcoma. El retinoblastoma, que suele estar asociado a la mutación RB1 y está en estos casos al leiomiosarcoma y fibrosarcomas. Y en los casos de neurofibromatosis tipo 1, pues está asociado, bueno, con la mutación NF1, está asociado al tumor maligno de la vaina del nervio periférico. La radioterapia como factor de riesgo, bueno, son a todos aquellos pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, linfomas y cánceres pediátricos que recibieron radioterapia. Como tal, no existe una relación causal, ¿sí?, con una dosis mayor a 40 grays, pero no es la regla. Suelen ser originados en la zona de penumbra, es decir, a la zona periférica en la que se recibió la radioterapia. Suele ser un intervalo entre la radioterapia y el desarrollo del sarcoma, una media de 10 años. Ahí me equivoqué, perdón. Y es entre 1. El intervalo va de 1.3 a 7.4 años. Y radioterapia de mama, que es como lo más mencionado, lo más estudiado, es la que se relaciona con angiosarcomas en región del tórax. De estos, los tipos histológicos mayormente relacionados a radioterapia, a pacientes que recibieron radioterapia, es el sarcoma pleomórfico indiferenciado y el angiosarcoma. Existen unos criterios que se llaman los criterios de Beck para sarcomas radioinducidos, que para explicar un sarcoma que fue con el antecedente de radioterapia, tiene que estar documentada la historia de irradiación, el periodo de latencia debe ser mayor a 5 años, el tumor maligno comprobado histológicamente tiene que surgir dentro del área que fue irradiada y tiene que ser una histología distinta si la radiación fue por otro tipo de cáncer. Respecto a los químicos, bueno, está asociado a pesticidas, dioxinas, que se encuentran el 90% en carnes, lácteos y mariscos, a quimioterapia en sí, a pacientes que también fueron tratados por una neoplasia diferente, está relacionada con angiosarcoma y sarcoma no clasificado, leiomiosarcoma y osteosarcoma. El clorofenol, todos estos son más que nada factores de riesgo ocupacional, cloruro de vinilo y arsénico, que están relacionados a angiosarcomas hepáticos. El linfedema está relacionado al desarrollo de linfosarcomas y angiosarcomas. Existe el síndrome de Stewart-Treves, que se presenta, bueno, que la presentación son angiosarcomas en pacientes con linfedema crónico, habitualmente pacientes que fueron sometidas a mastectomía y disección ganglionar axilar. El traumatismo como causa de sarcomas es controversial. El tumor desmoides puede estar asociado al trauma y actividad física vigorosa. Puede haber un desarrollo de sarcomas en trauma quirúrgico de tejidos blandos, sin embargo, suelen ser benignos. Y puede haber evidencia de la presencia de masas en tejidos blandos. Sin embargo, la relación causal pues, no está bien establecida. Respecto a la clasificación histológica, bueno, existen los tumores fibroblásticos, fibrohistiocíticos, adipocíticos, de músculo liso, de músculo esquelético, vasculares, neurales y los no indiferenciados o no clasificados. Aquí lo voy a mencionar más adelante. Lo importante en los sarcomas es establecer el grado histológico, que estará explicado por necrosis, diferenciación y tasa mitótica, y se van a clasificar en bajo, intermedio y alto riesgo. Más adelante voy a hablar sobre cuáles son los criterios para eso. Entonces, de la clasificación histológica, los tumores adipocíticos más importantes son el liposarcoma mixoide, el liposarcoma pleomórfico, el liposarcoma mixoide pleomórfico. Y como, bueno, lo mencioné al principio, estos sarcomas se presentan habitualmente en las extremidades del cuerpo, siendo más frecuente en extremidades inferiores. Los tumores vasculares, los angiosarcomas, que están relacionados a pacientes con antecedente de radioterapia, a pacientes con exposición a ocupacional a químicos y suelen ser angiosarcomas y su predominancia en ubicación será dentro del tórax.
Los tumores de músculo liso son los más significativos, son los leiomiosarcomas. De estos, los más frecuentes, siendo que la frecuencia es más en hombres, serán los retroperitoneales, seguidos de los que están relacionados a mujeres, que son ginecológicos en útero. De los tumores de músculo esquelético, el rhabdomyosarcoma pleomórfico será el más representativo de todos ellos, cuya localización habitual será en miembros inferiores y habitualmente se presentan en personas, bueno, en adolescentes menores de 12 años. Y bueno, los tumores de la capa de mielina del nervio periférico, el maligno es el más representativo de ellos. Y de este cabe mencionar que la presentación igual suele ser en adolescentes y está relacionado mayormente a pacientes que presentan ya el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. De aquellos pacientes con sarcomas de hueso y tejido blando indiferenciado, los más importantes, bueno, no importantes, los más frecuentes dentro de la rareza de estos sarcomas, destaca el sarcoma sinovial, cuya edad de presentación es entre la adolescencia y adultos, habitualmente en menores de 30 años. El sitio de localización serán las predominan las áreas de articulación, como son rodillas, tobillos, pies y antebrazos. Suelen ser sarcomas de alto grado y su genética se explica por la translocación X18, seguido del sarcoma epiteloide, que se clasifica en dos tipos histológicos. El clásico, que es de células redondas, y el proximal, que suele ser de células redondas y células fusiformes. El tipo clásico es el más frecuente, se presenta entre los 10 a 40 años y la edad promedio al diagnóstico será de los 25 a 33 años. El sitio, a diferencia de todos los demás, suelen presentarse en extremidades superiores de forma distal, es decir, manos y antebrazos. También suele ser un sarcoma de alto grado y después de tratamiento tienen una alta recurrencia locorregional por su diseminación linfática. El tipo proximal se presenta en mayores de 40 años y su localización suele ser más frecuente en área pélvica, perineo y tracto genital. Sigue el sarcoma alveolar de partes blandas, cuya edad de presentación al diagnóstico será en la adolescencia y en adultos jóvenes. El sitio de presentación más habitual es igual en extremidades. Suele ser un sarcoma de alto grado y su genética se explica por la translocación 213, de brazo largo 35 a 14. Y el sarcoma de células claras, cuya edad al diagnóstico será entre la segunda y la cuarta década de la vida. El sitio de presentación será de forma distal, habitualmente en tobillos y pies. Suelen ser sarcomas de alto grado y la genética es la translocación 1222 en el 70% de los casos. De forma general, bueno, esto fue como algo solo para tener en cuenta los tipos, donde si encontramos, depende de qué sitio le encontremos la tumoración, en qué es lo que vamos a pensar. Voy a hablar de forma general el cuadro clínico de los sarcomas. Ya no me voy a dirigir como tal a uno en específico. Se presentan como una tumoración grande, indolora, que ha aumentado de tamaño. Muchas veces se suele pensar que los tumores que duelen son los que tienen em, son los que causan mayor controversia en las personas. Sin embargo, aquellos que están creciendo el aumento de tamaño es el indicador de riesgo más grande. Para aquellos pacientes que se presentan con un tumor de mayor de 5 centímetros que ha crecido, que está localizado a planos profundos, suele ser no móvil y en algunos casos suele ser doloroso. Todo depende también del sitio de localización. Este tipo de presentación, sobre todo en sarcomas que se presentan en extremidades. Para sarcomas en los que su sitio de localización no es palpable como en retroperitoneo, habitualmente la forma de presentación habitual es cuando ya está avanzado y el 80% de los pacientes se presentará con una lesión abdominal, 60% de ellos con dolor, 35% pérdida ponderal, 20% náusea, el 17% presentará edema de extremidades inferiores, dependiendo del tipo de localización y de cuáles son las estructuras que están
comprimiendo y bueno, los síntomas urinarios. Lo que vamos a buscar nosotros a la exploración física para caracterizar si nuestra tumoración, bueno, si vamos a sospechar de una tumoración benigna o maligna, será la localización. Pensando en los que ya mencioné, aquellos tumores que se presentan de forma distal, alrededor de las articulaciones, bueno, suelen ser los que son datos de alarma que debemos de identificar. El tamaño. El tamaño, aquellos tumores que son mayores de 5 centímetros, son los que nos deben hacer pensar en algo maligno. La forma, aquellos tumores irregulares, bueno, de forma irregular, de contornos irregulares o mal diferenciados, también son datos de malignidad. Aquellos que causan cambios de coloración en piel, eritema, calor, dolor. Aquellos de la consistencia. Los tumores sólidos suelen ser los que nos deben hacer pensar en malignidad. El lipoma, por ejemplo, suele ser de consistencia blanda, incluso lo describen como consistencia de masa blanda, pues, como de Play-Doh es la palabra. Aquellos pacientes que tienen sensibilidad a la movilización de la tumoración también es un dato de alarma. Aquellos que se encuentran con fijación a tejidos blandos, a tejidos profundos. La transiluminación es una prueba que podemos realizar nosotros y es bastante sensible para identificar los gangliones en los que la transiluminación será positiva. En aquellos tumores malignos, bueno, está ausente. Aquellos tumores que fluctúan nos deben hacer pensar en abscesos más que en algo maligno. Y bueno, aquellos que presenten soplo frémito nos hará pensar en lesiones vasculares como hemangioma o malformaciones arteriovenosas. Entonces, a grandes rasgos, las características clínicas de las masas en tejidos blandos que requieren investigación urgente son aquellos que aumentan de tamaño con el tiempo, habitualmente aquellos que aumentan de forma rápida, de semanas a meses. Aquellos que tienen un tamaño mayor a 5 centímetros, del tamaño de una bola de golf, al diagnóstico, aquellos que se encuentran en tejidos profundos, ya por debajo de la fascia, que suelen ser firmes y están rodeados rodeados de tejido. Y pacientes que tienen, que se encuentran con ese tipo de tumoraciones, que tienen antecedentes con factores de riesgo como antecedente de radioterapia, linfedema crónico, aquellos que tienen síndromes hereditarios como los que ya mencioné, Li-Fraumeni o neurofibromatosis. Aquellos con síntomas locales y signos de infiltración, que, bueno, como mencionaba, los cambios de coloración, la sensibilidad. Aquellos que se presenten, bueno, como ya mencioné, el dolor como tal puede estar presente o no. Habitualmente suelen ser tumoraciones grandes que son indoloras. Y nada más. Y bueno, cabe mencionar que para los sarcomas la presentación suele ser de tumoraciones localizadas. A los síntomas que habitualmente pensamos o relacionamos con cáncer, como pérdida de peso, fiebre, escalofríos, suelen nunca presentarse en ese tipo de tumores. Es decir, se presentan sin síntomas sistémicos, a menos que ya haya enfermedad metastásica. Para la evaluación radiológica, inicialmente todos los pacientes que se encuentran con una tumoración que nos hagan pensar clínicamente en una tumoración maligna, deberán ser sometidos a ultrasonido. En el ultrasonido, aquellos tumores que nos deben llamar la atención para ampliar el abordaje diagnóstico son aquellos tumores mayores de 5 centímetros, de márgenes irregulares, de contenido heterogéneo, que causan distorsión de tejidos circundantes, que tienen presencia de vascularidad y aquellos que presentan necrosis central. Para la evaluación radiológica, bueno, existen diferentes estudios de acuerdo al tipo de sarcoma que se esté sospechando. Habitualmente en todos los tipos una vez que se sospecha de un sarcoma, el estudio seguido del ultrasonido, el estudio ideal para la estadificación local será la resonancia magnética, ya que esta permite identificar características habituales de diferentes tipos de sarcoma, que incluso por imagen se pueden diferenciar. Permiten realizar la planificación de la biopsia, descartar daño a estructuras neovasculares o su compromiso y, bueno, identificar cuáles son los compartimentos musculares que están afectados.
La tomografía suele ser, y bueno, se prefiere para todos los sarcomas de las extremidades. La tomografía es el estudio de elección para aquellos pacientes que se sospecha un sarcoma de vísceras o retroperitoneales, y está indicada en todos los pacientes con sospecha de metástasis pulmonares. Todos los sarcomas tienen la capacidad de generar metástasis, sin embargo, el sarcoma alveolar de partes blandas es el que por excelencia presentará metástasis a pulmón y a cerebro, a diferencia del resto de los tumores. Como tal, la tomografía pues está recomendada, bueno, tomografía de tórax, tórax y abdomen está recomendada para todos los pacientes ya con el diagnóstico de un sarcoma para la estadificación. Es decir, la estadificación local se realizará con resonancia magnética, pero para valorar ganglios y metástasis a distancia, el estudio de elección será la tomografía. Y el PET, que está reservado para aquellos en los que no se ha podido identificar el tipo histológico para diferenciar entre diferenciados e indiferenciados de acuerdo al submax, la infiltración a médula ósea, diferenciar benignidad de malignidad y bueno, se usa ya una vez iniciado el tratamiento para evaluar respuesta. Entonces, para todas aquellas sospechas de sarcomas en extremidades, en pared torácica, cabeza o cuello, el estudio de elección será la resonancia magnética. Para aquellos en pulmón, retroperitoneales, abdominales o pélvicos, bueno, el estudio inicial será siempre la tomografía computarizada. Sistema nervioso central o columna o médula espinal será la resonancia magnética. Para aquellos, para estadificar la ocupación de ganglios linfáticos, se podría utilizar la tomografía o bien el PET-CT. Para aquellos con, bueno, soft tissue, ya lo había mencionado, tejidos blandos, resonancia magnética. Y con la sospecha de una tumoración a cualquier sitio, principalmente para aquellos tumores, los tumores malignos de la vaina de mielina de nervio periférico, se preferirá el PET. Entonces, en la evaluación radiológica de sarcomas de tejidos blandos, las características que se buscan y que nos harán pensar en malignidad serán aquellos tumores con necrosis central. En la figura A es donde se encuentra una imagen de resonancia magnética en corte axial en la que se observa hipointensidad. A diferencia de la hiperintensidad que se encuentra en la imagen B, que es en una secuencia T2. La heterogeneidad, que se encuentra también en T2, es otro hallazgo que nos hace pensar en la malignidad del sarcoma. Aquellos pacientes que presentan realce peritumoral, que es en la imagen E, y aquellos que se encuentran, bueno, que es como toda esta, bueno, no lo puedo señalar. Y aquellos que se presentan con edema peritumoral, que es en la imagen D con las flechas en color negro. Son características que nos hacen pensar que el sarcoma es maligno. Entonces, bueno, como abordaje inicial, todos aquellos que se presenten con una lesión en tejidos blandos de extremidades o de pared torácica deberán ser sometidos a ultrasonido. Aquellos que se encuentran con todas las alteraciones que ya mencioné, bueno, y con sospecha de malignidad serán llevados a resonancia magnética. Aquellos en los que o por ultrasonido no presenta hallazgos típicos de malignidad o bien la sospecha clínica de malignidad es muy baja, bueno, se puede llevar el seguimiento fuera de un sitio de referencia, de referencia para sarcomas. Entonces, aquellos que tengan sospecha de malignidad por ultrasonido serán llevados a resonancia magnética y aquellos que tengan características de malignidad, bueno, serán referidos a un centro de referencia. Aquellos para evitar el envío, el tumor benigno más frecuente en tejidos blandos es el lipoma.
Entonces, para evitar el envío innecesario de pacientes con un tumor adipocítico, podemos evaluar de dos formas. De acuerdo a si se encuentra superficial, todos aquellos tumores que sean de menos de 10 centímetros, no se requerirá el envío, pero todos aquellos mayores de 10 centímetros deberán ser sometidos a resonancia magnética y valorar su envío. Aquellos que se presenten en tejidos blandos, todos deberán ir a resonancia magnética, y aquellos que sean menores de 5 centímetros en los que en hallazgos imagenológicos no hacen sospechar de malignidad, bueno, podrán seguir en su centro, y aquellos mayores de 5 centímetros siempre deberán ser referidos independientemente de las características. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere? Como tal, la aspiración por aguja fina no está recomendada para realizar biopsia, ya que ocurre la violación capsular. Puede estar reservado únicamente para tumores retroperitoneales que se consideran irresecables de acuerdo a sus características imagenológicas. Y cabe mencionar en biopsia por aguja gruesa es la más utilizada, ya que nos puede dar en el diagnóstico el grado y el subtipo del sarcoma. Y la biopsia incisional, bueno, solamente está recomendada en seguimiento de recurrencia, metástasis de un primario ya conocido, y en el caso de sarcomas de tejidos blandos, nunca está recomendada de forma inicial. Habitualmente siempre se realizan en centros de segundo nivel la resección de lo que se piensa es un lipoma, una lesión benigna, y lo que causan es la disrupción de la cápsula del tumor y pueden causar spread, em, dispersión de la tumoración. Y se conocen como procedimientos WUPS, que no debería de suceder. Por eso es que en el algoritmo anterior, de acuerdo al tamaño y las características, es que menciono que todos deben ser sometidos primero a ultrasonido, a resonancia, previo a realizar la resección de los tumores. Entonces, lo que mencionaba del grado histológico, de acuerdo a la Federación Francesa al Centro de Cánceres de la Federación Francesa, es lo que se utiliza actualmente en sarcomas para clasificar el grado histológico. Esto se va a dar 3 grados, que es el grado 1, 2 y 3. Y bueno, el tratamiento dependerá del tipo de grado. Para la diferenciación del tumor, será aquellos sarcomas que se asemejen al tejido mesenquimatoso normal. Dos puntos, sarcomas con cierto tipo histológico, como mixoide o liposarcoma. Y 3, aquellos sarcomas que sean indiferenciados, un sarcoma de tipo dudoso, osteosarcoma de tejido blando, sarcoma de Ewing, tumor neuroectodérmico maligno de tejido blando. Las mitosis se utilizan para este tipo, para clasificar el grado histológico, a diferencia de otros tipos de cáncer. La evaluación es a 10 campos, a 40. De 0 a 10 mitosis serán grado 1, bueno, un punto, perdón, se les dará un punto. De 10 a 19 mitosis, 2 puntos, y más de 20 mitosis, 3 puntos. Y necrosis del tumor, aquellos que se presentan sin necrosis, 0 puntos, de menos del 50 1 punto, y más del 50 2 puntos. Entonces se clasifica grado histológico, grado 1 histológico, aquellos que presentan de 2 a 3 puntos, grado histológico 2, aquellos que presentan de 4 a 5 puntos, y grado histológico 3, de 6 a 8 puntos. Entonces, la estadificación de acuerdo al TNM para tumores para sarcomas de extremidades o del tronco del tórax, pared torácica, serán T1, aquellos tumores de menos de 5 centímetros o menos. T2 para aquellos entre 5 y 10 centímetros, T3 para aquellos entre 10 y 15, y T4 para aquellos mayores de 15 centímetros. En este está fácil, N0 no tiene, N1 sí tiene. M0 no tiene, M1 sí tiene. Y bueno, aquí lo importante será, a diferencia de otros tipos de tumores, el grado histológico en el que se clasifique. Y bueno, ya mencioné lo histológico. Para los retroperitoneales es lo mismo, para T1 menor de 5, T2 de 5 a 10, T3 de 10 a 15 y T4 mayor a 15.
Y para lo que es diferente es en los sarcomas que se encuentran en cabeza y cuello, en el que T1 será en un tumor de menos de 2 centímetros, T2 de 2 a 4, de T3 mayor a 4, y T4 que se clasifica en T4A y en T4B, de acuerdo a la invasión de tejidos adyacentes. Los T4A, aquellos tumores con invasión orbital a base de cráneo, invasión este, mm, a vísceras centrales, el involucro facial o involucro de músculo tericoide. Y para el T4B, aquellos con invasión ya del parénquima cerebral, invasión de la arteria carótida interna, invasión de músculos paravertebrales y los que afectan ya como tal nervios dentro de columna, dentro de médula espinal. Entonces, y bueno, el grado histológico es lo mismo. Entonces, de forma general, no voy a abordar de acuerdo al tratamiento de cada tipo de sarcoma, pero de forma general para todos aquellos que se encuentran en estadio 1, la cirugía será el tratamiento de elección. Todos aquellos pacientes que se encuentran con una tumoración que ya se clasificó con grado histológico 1 deberán ser llevados a cirugía. Pueden ser tratados con radioterapia adyuvante, radioterapia adyuvante para aquellos de tamaño mayor de 5 centímetros, o bien primero cirugía y después terapia adyuvante en aquellos tumores que presenten márgenes positivos. Esto ya depende de la valoración del equipo multidisciplinario que valora al paciente. Para el estadio 2 y 3, que son todos aquellos que presenten grado histológico 2 a 3, la cirugía con radioterapia bueno, radioterapia adyuvante o neoadyuvante más cirugía también puede ser realizado. Y para aquellos en estadio 4, básicamente es la quimioterapia y radioterapia paliativa. Em, para llevar al paciente a cirugía, el objetivo de la resección del tumor siempre será obtener márgenes negativos, si la anatomía lo permite, sobre todo de acuerdo a la localización que mencioné de todos los tumores. La finalidad de la cirugía es causar la menor morbilidad para conservar la función de las extremidades. Entonces, en cirugía, bueno, porque lo voy a mencionar más adelante en algoritmos, R0, aquellos en histología no hay enfermedad microscópica residual, R1 enfermedad microscópica residual y bueno, para R2 enfermedad macroscópica residual. Entonces, respecto al tratamiento de forma muy general, para aquellos sarcomas localizados que son clínicamente resecables, que se encuentran en extremidad o en pared torácica y tienen un grado histológico 1, se llevarán a cirugía. Aquellos que se lograron una resección R0 puede ser directo a seguimiento y bueno, la radioterapia será opcional. Aquellos que no se llevan, que tienen enfermedad residual microscópica, deberán ser llevados a radioterapia. Para los grados histológicos 2 y 3, para los de alto grado, deberán ser llevados a radioterapia neoadyuvante, cirugía, y para los de bajo riesgo, bajo y intermedio riesgo, la radioterapia neoadyuvante será opcional y serán llevados a cirugía. Y lo mismo, si se logró R0 sin enfermedad residual, deberán ser llevados a radioterapia adyuvante. Puede ser valorada la quimioterapia en aquellos pacientes de alto riesgo y en aquellos que se quedó con enfermedad residual microscópica, deberán ser llevados a radioterapia neoadyuvante y quimioterapia. Entonces, respecto al tratamiento de quimioterapia, para aquellos tumores localizados, clínicamente irresecables, que se encuentran en extremidades y en pared torácica. Se prefiere quimioterapia más radioterapia neoadyuvante y la finalidad es llevarlo a R0 o a R1 previa a la cirugía. Si no se logra, bueno, vamos al siguiente algoritmo. Para enfermedad metastásica avanzada, que es clínicamente resecable, que es del lado de R0 y R1,
De acuerdo a las metástasis, si se puede lograr la resección completa de las metástasis, se llevará a cirugía, quimioterapia, la quimioterapia será opcional. Para aquellos en los que se puede lograr la resección completa de metástasis, pero son de alto riesgo, la quimioterapia será obligada. Y aquellos que son completamente irresecables, vamos al siguiente algoritmo, o que tengan metástasis en múltiples sitios. Finalmente, enfermedad metastásica avanzada, clínicamente irresecable, va para quimioterapia paliativa. Y a grandes rasgos, quimioterapia neoadyuvante, está el esquema AIM, doxorubicina y fosfamida mesna, o doxorubicina y fosfamida, que es lo que se encuentra descrito en la mayoría de los artículos, y la terapia de primera línea para enfermedad metastásica o adyuvante. Todos los regímenes van asociados con una antraciclina, doxorubicina, epirubicina y dacarbazina. Y bueno, los esquemas son múltiples. Respecto a la inmunoterapia, los que se encuentran estudiados es el pazopanib y el pembrolizumab, que está reservado para circunstancias especiales como para el mixofibrosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado, el angiosarcoma cutáneo y los sarcomas no diferenciados, que obviamente avanzaron a líneas de tratamiento anteriores. Entonces, el pronóstico por grupo histológico. Aquí la supervivencia libre de enfermedad, la de peor pronóstico será la de el tumor maligno del nervio de la vaina de la vaina de mielina del nervio periférico, y el de mejor pronóstico será los liposarcomas de bajo grado. De acuerdo al sitio anatómico, los de peor pronóstico son los retroperitoneales, ya que al diagnóstico suelen encontrarse de gran tamaño, con invasión linfática vascular que los lleva directamente a tumores irresecables, y los de mejor pronóstico serán aquellos de tronco y extremidades, que son los que se encuentran, el diagnóstico suele ser más temprano. Entonces, el seguimiento para aquellos pacientes que se llevaron a cirugía y tienen R0 es el siguiente. La recurrencia en los primeros 24 meses es de hasta el 90%. Las metástasis más frecuentes serán a pulmón. Por lo tanto, la valoración puede ser mensual o trimestral. Inicialmente, el primer año se llevará a 3 a 5 años de seguimiento. A partir del año 3 a 5 será una valoración semestral, y los estudios de imagen siempre deben ser semestrales. Ya más de 5 años se llevará una valoración anual, y para aquellos pacientes con tumores retroperitoneales, será trimestral los primeros 2 años, semestral hasta los 5 años y posterior será anualmente. Este es el seguimiento para aquellos pacientes que lograron un R0 ya después de la cirugía, radioterapia, quimioterapia. Y bueno, para mencionar el sarcoma de Ewing, lo dejé al final por lo que mencionaba que puede ser derivado de tejido óseo o de tejido blando. La patología es diferente, pero los marcadores para el diagnóstico suelen ser los mismos. Corresponden al 16% de todos los tumores óseos. Son poco comunes antes de los 8 años y después de los 25 años. Como tal, la edad promedio al diagnóstico es de entre los 9 y 14 años, con un promedio de 12 años. La relación es hombre-mujer es mayor en hombres, un 63% en sexo masculino, 37% en sexo femenino. Las metástasis más comunes son a pulmón, hueso y médula ósea, y la localización más frecuente en orden descendente es pelvis, fémur, bajo de la rodilla, costillas, espina y húmero. Entonces, el sarcoma de Ewing, la translocación genética que se describe es en el cromosoma 22 y el FLY1 en el cromosoma 11. Esta, como mencioné, es la misma translocación para tumores óseos y sarcomas de tejidos blandos. Y lo que diferencia estos tumores es la patología. El gen ERG en el cromosoma 21, es otra translocación común que se encuentra en el sarcoma de Ewing, y tienen una alta expresión de CD99 en inmunistoquímica, que es lo que nos ayuda a diferenciar. Entonces, aquellos pacientes que se presentan la forma de presentación del sarcoma de Ewing será dolor, edema y fiebre.
lesión moteada o apolillada en hueso, áreas líticas y blásticas en radiografía y la característica típica que es la que se describe, la de capas de cebolla en la superficie ósea. El estudio de imagen que se realizará depende de lo que se sospeche. Resonancia magnética nos ayuda a evaluar la extensión a médula ósea, la TAC, la destrucción del hueso y el escrutinio para METs pulmonares. Y el PET puede ser utilizado en el diagnóstico, pero sobre todo diagnóstico y recurrencia, sobre todo en aquellos tumores que son menores de 8 milímetros, que no pueden ser valorados por otro estudio de imagen. El cuadro clínico será aquellos que ya se presentan al diagnóstico con metástasis pulmonares u óseas, el dolor, edema y trastornos del movimiento, ya que suelen ser localizados igual en áreas de articulación, como lo mencioné, pelvis o debajo de la rodilla. Se presentan con fiebre, astenia y pérdida ponderal, a diferencia de los sarcomas de tejidos blandos, por eso los separé, porque tiene un cuadro clínico diferente. Este sí presenta síntomas sistémicos. El 10% se presentará con una fractura patológica y bueno, suelen ser tumores de crecimiento rápido, de días a semanas. Entonces, como conclusiones, los sarcomas representan el 1% de las neoplasias en adultos. Los tumores óseos son más frecuentes en pacientes jóvenes y los de tejidos blandos en pacientes mayores y presentan peor pronóstico y tumores de mayor complejidad. Dentro de los artículos que les envié mencionan que como tal, sí hay un peor pronóstico para para personas mayores, de mayor edad, mayores de 40 años. Sin embargo, esto lo explican no por el grado histológico, todo suele ser lo mismo para jóvenes y adultos, sino que bueno, los adultos suelen ser más descuidados, dejan avanzar más la enfermedad, a diferencia de cuando se encuentra un tumor en un niño. Entonces está relacionado a esto que sean de peor pronóstico. Los cuadros clínicos suelen ser insidiosos, con numerosos diagnósticos diferenciales, lo que les da un retraso en el diagnóstico de 3 a 9 meses. Y bueno, la integración diagnóstica, como lo mencioné, debe ser con base en la clínica, en imágenes radiológicas, la patología y el abordaje molecular. Y bueno, y los sarcomas desafortunadamente tienen altos índices de mortalidad, ya que al diagnóstico se encuentran muchas veces con enfermedad metastásica. Y sería todo. ¿Alguna duda o pregunta?